¿Qué pasará en el nuevo episodio de Ergun? ¿Ferit y Aisé podrán escapar ilesos del accidente? ¿Ferit podrá saber que Han recuerda todo? ¿Terminará la tensión entre Adnan Bey y Azade? ¿Quién se rindió como asesino de Baja? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Ferit y Aisé no se divorcien y se unan más después del accidente, no olvides dar me gusta a nuestro vídeo. Debido a la tristeza de romper con Ais, Ferit está muy distraída y ahora piensa que ella también dejará a Antakya. Por esta razón, no pueden apartar la vista de Aisé en la carretera y chocarán con el camión que se aproxima. Después de este accidente, tanto Aisé como Ferit resultarán heridos. Nuestra pareja herida se preocupará demasiado el uno por el otro. Y una vez más se darán cuenta de lo grande que es su amor. Les resultará más difícil marcharse ahora que antes. Aunque hayan firmado el contrato, esta separación no se producirá. Han no tardará mucho en aprender que recuerda todo cuando Ferit recupera la conciencia después del accidente. Porque aunque Han quiere continuar con esto, la dama de Zumrud no lo permitirá. Adnan Bey se acercará cada vez más a su enfermera Saadet. Por supuesto, no es una coincidencia que Saadet, la enfermera de Yaman y Batillar, sea similar al antiguo amor de Adnan, Feraye. Y será muy beneficioso para ellos. Porque Adnan Bey todavía vive en su amor por Feraye. Cada día le gustará más la actitud cercana y cariñosa de la enfermera Saadet. En cualquier caso, la señora Azade empezó a sentirse perturbada por la cercanía de la enfermera Saadet a Adnan. Por eso, la regañará y humillará en cada oportunidad. Por otro lado, la presión de Zumrutam sobre Hüseyin Bey ayudó a Aisé a escapar. Sin embargo, Hüseyin Bey, por supuesto, en lugar de entregarse, culpó a otro hombre. El jefe de Hüseyin confesará que mató a Baja dando todo tipo de razones. Hüseyin Bey, que piensa que se ha deshecho de este trabajo por ahora, será aplastado por esta mentira más adelante. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Rechazada por todos y dejada sola, Han envía su vídeo de suicidio a Ferit y Aisé. Aisé y Ferit, que están sufriendo el divorcio, salvan a Han. Mientras que el movimiento de Han crea problemas, el amor de Aisé y Ferit se cuestiona una vez más. Azade no ha renunciado a su sueño de ser la novia de Han, que está dispuesta a dar la vida por su hijo. Sin embargo, para que esto suceda, Ferit tiene que renunciar a Aisé. Conmocionada por el intento de suicidio de su hija, Zumrud piensa que su hija pagó el precio por el asesinato y difamación de una persona inocente de Hüseyin, y toma una decisión. Implementar esta decisión no será fácil para Zumrud. Mientras todo esto sucede, Aisé, que acaba de salir de prisión y lucha por sobrevivir sola en Antakya, tiene que luchar tanto con su propio corazón como con Ferit para dejar a Ferit. La lucha de Ferit para recuperar a Aisé se ha vuelto más difícil debido al intento de suicidio de Han. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Ergun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.